Seguimos con... ¿Vieron el sábado pasado el capítulo 6 de Génesis? Seguimos con el 7 ahora, es el diluvio. El capítulo 7, el diluvio. Me cuento un poquito, estuve viendo en esta semana todo lo que es el diluvio y hay información para hacer dulce, o sea, hay tanto para investigar, para contrastar, para aprender. Así que bueno, más o menos como lo pude resumir, en realidad es tanto que esto sería como un vuelo rasante, como apenas mirar un poco, porque es tanta la información que hay, pero a la vez es tan apasionante lo que uno va encontrando. Tantas veces lo hemos leído este capítulo, ¿no? Y por ahí, en cuántas películas lo hemos visto, o cuántas veces lo hemos tomado como una historia medio por ahí de leyenda, por ahí de, qué sé yo, con una enseñanza. Estaba leyendo algo de esto y resulta que me informaba un poco de la opinión de los científicos con respecto al diluvio, de lo que decía la mayoría de los científicos, y pensaban que es una leyenda, que es un cuento, que esto en realidad es tomado, es como una sucesión de hechos reales, juntados, mezclados con leyenda, con historias, con religión, que hacen una mezcla para usarlo para una enseñanza en base a una doctrina. Y ponían como ejemplo, o sea, como ejemplo no de toda la Biblia, sino el diluvio. Pues es un montón de historias, algunas reales posiblemente, mezcladas para tratar de enseñar lo que se quiere de acuerdo a la religión, de acuerdo a la creencia de cada uno. Entonces yo me puse a investigar un poco y hay tanta información con respecto al diluvio, más en este último tiempo. Si ustedes no sé si han tenido tiempo de mirar un poco, desde el 1850 en adelante, por ejemplo, se anuncia cada tanto que se ha encontrado el arca de Noé, o sea, donde Noé y las 8 personas que iban con ese salvaron. Y desde esa época hasta ahora hay personas que han encontrado, por ejemplo, que han subido al Monte Ararat, que es un lugar muy, muy frío, muy alto, a 5.000 metros de altura, es decir, que tiene una serie de montes en realidad. Cuando la Biblia habla del Monte Ararat, en realidad se refiere a toda esa cadena montañosa, no al monte específicamente al que se le llama Monte Ararat. Por eso es complicado también encontrar el lugar. Pero han habido personas que han venido encontrando cosas en este tiempo. Entonces eso a los científicos por una parte les plantea una duda, si esto es real. Entonces se ponen a investigar a fondo, pero bueno, yo investigando un poco pensaba, para comentarles a ustedes, que es un capítulo pequeño, el 7, el que me ha tocado, pero que viene enlazado con el 6 y el 8, pero hay tanta información que con esto nomás no alcanza. En realidad tenemos que por lo menos verlo 4 o 5 reuniones más. O sea, yo por ejemplo les traigo este poquito de información, lo que he contrastado, pero es tanto que es necesario que otro más lo mire y que aparte más datos. Yo quería hacer, por ejemplo, quería tomar todo lo que es el capítulo 7 y pasarlo al palio hebreo para ver qué había ahí. Porque había cosas interesantes, por ejemplo, en las traducciones también. Por ejemplo, en la textual que tenemos nosotros, sale como Yahweh, como Elohim. En las traducciones de la Torá de los judíos sale como el Todopoderoso. Después hace poco yo leí, no sé si has leído vos algo, Ariel, de que la Septuaginta, por ejemplo, es el manuscrito más antiguo que tienen hasta los judíos mismos. Eso yo no sabía.
que ellos tienen la herencia de la Torah oral o de las tradiciones en realidad, pero lo más, lo que está en soporte físico es la Septuaginta, que es la traducción al latín, al griego, perdón. Entonces, por ahí, como, o sea, sin quitarle mérito a los estudiosos judíos y a todos los que vinieron después, pero entonces por ahí se trata un poco de interpretaciones, ¿no? Yo estaba mirando y lo que encontré interesante, por ejemplo, es el diluvio, que si no sé si ustedes conocen, la mayoría lo conocemos, que es, ¿no es cierto?, el castigo del Señor sobre ese pueblo pecador, ese mundo pecador en sí, porque no era tan solo sobre la gente, sino hasta la misma tierra estaba corrompida. Y encontraba, por ejemplo, un paralelismo con el bautismo, que creo que los cristianos hablan mucho de esto, de cómo morir y nacer a una nueva vida. Entonces, por eso yo busqué Primera de Pedro 3:20, no sé si vos lo podés leer ahí, Gary o César, yo no lo puedo leer. ¿Qué dice? En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Y después otro momento en el que el pueblo de Israel pasa por agua, ¿cuál sería que ustedes recuerdan? Cuando cruzan el mar. Cruza el mar Rojo, también. Y el río Jordán. El río Jordán. El mar Rojo y el río Jordán. Claro. Sí, tenés razón, el río Jordán. Bueno, yo encontré, por ejemplo, que el significado del nombre de Noé, en hebreo que es Noah, quiere decir el que nos trae reposo. Y en Hebreos 4:9 al 11, ¿Está acá? sí. Bueno, en Hebreos 4:9 al 11, a ver si alguien lo busca rápido. ¿Qué dice? Perdón, ese se me escapa porque lo puse al último. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Dice que, bueno, el significado de Noé, es el que nos trae reposo y es como una sombra del Mesías que vendría también. Por eso, o sea, si uno contrasta con las escrituras en el Nuevo Testamento, encuentra ese tipo de cosas. Que, o sea, desde el principio, desde Génesis, desde el comienzo de Génesis, él ya está hablando del sacrificio del Señor y empieza a traer personajes que tienen una historia de vida, pero que a la vez reflejan lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. O sea, es muy importante para tenerlo en cuenta. Son cosas que uno va viendo con el tiempo que no se puede despegar. No hay forma de no mirar el Antiguo Testamento y darse cuenta de eso. Entonces, bueno, yo encontré, por ejemplo, las causas del diluvio en el capítulo 6, que decía que el 6:13, que es muy puntual, por eso lo tomé yo, dice, y dijo, yo como la textual que tengo, dice, y dijo Elohim a Noé, no sé si lo tenés en 6:13, sí. A ver, ¿qué dice? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo, ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, el Señor dice, bueno, va a destruir todo. Yo creo que anteriormente en los otros capítulos vimos por qué Él decidió destruir, ¿no es cierto? Ya no hace falta que lo explique. Era por toda la contaminación genética por un lado, por la maldad que habían desatado los seres angelicales que cayeron en la tierra.
Entonces, pero esencialmente, por ejemplo, el capítulo 13 habla de la contaminación genética. ¿No es cierto? Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. En las versiones que tenemos cristianas, por decirlo así, dice, ¿no es cierto?, el fin de toda carne viene ante mí por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyo con toda la tierra. Esa es la Biblia textual. Y la versión de la Torah, la versión de los judíos, dice, Elohim le dijo a Noah, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen y entre paréntesis robo. Mira, voy a destruirlos de la tierra. Entonces, cuando uno mira eso, y vos mirás, decís, ¿cómo puede ser? Supongamos que nosotros tuviéramos la versión de los judíos nada más, que dice, ¿no es cierto?, que la tierra está llena de crimen, es robo. Es difícil entender eso, porque dice, ¿cómo el Señor va a traer un juicio tan grande? Por el robo. Y en la tradición judía explican el por qué para ellos es tan fuerte el tema del robo, el tema del crimen. Porque nosotros en la Biblia tenemos por violencia. Entonces lo entendemos, así, bueno, la gente estaba violenta, pasaban cosas, entonces era complicado. La vida ahí habrá sido muy complicada para Noé y su familia. Pero ellos tienen la versión que dice del robo, está llena de robo. Y para ellos incluso es más fuerte que violencia el robo. Y explican, por ejemplo, que nosotros tenemos en los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, no robarás. Y ellos dicen, ¿por qué? Por ejemplo, en el Strong, en la página 42, dice la palabra hebrea usada para violencia, que ellos la traducen como robo, tiene varios significados. Dice violencia, mal daño, ganancia injusta, falso, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, afrenta, agravio, crueldad, daño, rapiña y robo. Y ellos ponen énfasis en el robo, ¿por qué? Porque dicen que el robo contiene todos los otros pecados. El robo, el robar a alguien contiene todos los otros pecados. Y explicaba un poco, o sea, lo que yo encontré, explicaba un poco, ¿por qué? Porque encontrar, por ejemplo, porque el robo se produce por la codicia, que es otro de los pecados. La codicia, ¿no es cierto?, te lleva a mentir para urdir algo, para robar, ¿no es cierto? A la vez, la codicia, o sea, con la mentira vos ocultás, menosprecias al que le vas a robar, y eso se produce ¿por qué? O sea, es como un círculo, se produce por la idolatría de algo, o sea, la codicia y la idolatría de algo. Entonces, por eso para ellos encierra todos los pecados del robo. Pero es muy pesado el tema del robo, el robar, el obtener algo que no es tuyo. Y dice que termina con la idolatría por eso que vos querés obtener. No pasa tan solo por la codicia, sino ya llega hasta la idolatría. Y la idolatría te encierra de nuevo en la codicia. Es como un círculo vicioso. Entonces para ellos es más fuerte que la violencia el robo. Bien que importante, es como para pensarlo, ¿no? Por ahí cuando nosotros decimos, bueno, hay gente que roba el cable. A lo mejor uno lo toma medio como livianamente, ¿sí? Robar el cable o qué sé yo. No sé qué ejemplo dar así. El correrse un poquito es correrse mucho, o sea, el tomar algo que no es tuyo o el esquivar lo legal, pero siempre o sea, el robo para ellos, para la cultura judía, es muy, muy fuerte. Entonces por ello en la traducción lo tiene como más que violencia el robo, se había llenado de robo. O sea, todos se rapiñaban, todos se robaban. Se robaban las cosas materiales, se robaba la mujer, se robaban los hijos, se mataban para robarse. Era un mundo muy, muy lleno de violencia, pero para ellos era muy importante el tema del robo. Por eso es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Es para pensar y mirarse, bueno, yo estaré por ahí robando algo, que no significa tan solo robar y tomar, sino entra ya la codicia, la idolatría, o sea, es un combo muy grande. Vamos entrando un poquito ya en el capítulo 7. Y acá yo veía, por ejemplo, los hechos sobrenaturales que se producen en el capítulo 7.
En el capítulo 7, en el 7.1, ¿qué dice? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Acá en el capítulo 7 vemos que el Señor mismo le habla a Noé. Entonces como que, o sea, si vos miras en el capítulo 6 para atrás, también le habla. Pero es importante tener en cuenta esas pequeñas cosas que a lo mejor uno cuando lo lee lo pasa por alto. O sea, hablaba con el Señor. O sea, Noé no tan solo que era una persona justa, sino que tenía una relación fluida con el Señor. En el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, pero Noé halló gracia entre los ojos de Yahvé. O sea, él tenía una relación muy fluida, entonces ya eso, el hecho de eso, nomás mirarlo, ya lo ves como algo distinto, era una relación fuerte y es algo sobrenatural dentro de ese capítulo, que también está en los otros capítulos, ¿no? Pero es para ir teniendo en cuenta. Si uno se imagina más o menos la escena, puede pensar que nosotros hoy en día tenemos una relación con él, ¿no es cierto? Creo que podemos, quizás si yo les preguntara a cada uno de ustedes en algún momento me pueden decir, sí, yo he tenido una respuesta, he tenido una relación fluida con él, pero él tenía una relación personal, dice Noé con el Señor. Entonces eso a mí me llamaba la atención. No, o sea, no era la cuestión de tan solo que él era uno de los elegidos, sino que tenía una relación fuerte, que imagínense cuando él le hablaba y Noé cuando el Señor le daba las instrucciones, yo calculo que no era una persona que se cayó y le decía y nada más, sino que había ¿y cómo lo hago? ¿Y qué pasará con esto? En el momento que, por ejemplo, el Señor le dice que tienes que ir a tomar los animales de dos en dos y lo vas a llevar al arca, yo calculo que en ese momento Noé le debe haber dicho, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo voy a hacer? Imagínense, voy a tener que ir a buscar una llama a la punta de Bolivia. O sea, era difícil pensar eso si uno no imagina que había una relación más fluida con él. Después en el 7.4, porque pasados unos 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Ese es otro hecho sobrenatural, o sea, no había llovido, nunca había llovido, como era, te acuerdas que lo hemos visto, Ariel, César, que lo hemos visto, que la lluvia no existía, sino que había un vapor que salía de la tierra y regaba todas las plantas, y sin embargo viene el Señor le dice que va a llover. O sea, imagínense para Noé también, o sea, va a llover, ¿y qué es la lluvia? En el 6.17, no, así, dice, yo hago caer un diluvio. Imagínense Noé preguntándole qué es un diluvio. Y después le dice, yo haré llover. ¿Qué será de lluvia? O sea, no sé si se entiende más o menos lo que quiero que ustedes piensen. Entonces la relación con Noé siempre fue sobrenatural. Y todo lo que pasó fue sobrenatural. Y eso es por ahí lo que nosotros quizá lo entendemos bien y lo que a los científicos les cuesta entender. No había llovido nunca, menos 40 días seguidos, ¿no es cierto? El hecho en sí era un hecho milagroso en su conjunto, el hecho de que lloviera. Y que lloviera 40 días, ¿no es cierto? Más adelante vemos también que no tan solo la lluvia vino de arriba, sino que vino desde abajo también. También encontré unos videos también en YouTube que hablan de una nueva teoría que apareció hace poco. Una teoría que dice que después de las glaciaciones, no sé, cuando se derritieron los hielos del polo en la antigüedad, ese calentamiento produjo una inundación muy grande y nosotros tenemos el mar Negro muy cercano al Mediterráneo o al Bósforo, no recuerdo bien, y que ese derretimiento de los hielos produjo que hay un pedazo de tierra que separa el mar Negro y que pasara el mar por arriba de eso y volteara ese paredón de tierra que había
y que produjo una inundación catastrófica y que posiblemente en eso se podrían haber basado para inventar, por decirlo así, la historia del diluvio. Pero hay cosas que después no encajan incluso para los científicos tampoco. Hay cosas como, por ejemplo, que hoy en la actualidad vemos que se usa para tomar la antigüedad de las cosas, que es el carbono 14. Y el mismo inventor de ese sistema para tomar la antigüedad, el tiempo de las cosas, dice que no es eficaz, que es dudoso también. Así que es complicado para entender. Pero bueno, vamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, después otra cosa es en el 7-9, que esto es lo que le decía yo cuando el Señor le da la orden. El 7-9, ¿cómo dice? El 7-9 dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ese es otro acontecimiento sobrenatural, porque los animales no fueron solos, no los llamó, o sea, no es como llaman perros, no dijo, vení, sube el arca, o como les decía al principio, imagínense si Noé tenía que ir a buscar los tigres de Bengala, a la isla de Bengala, allá, o Bolivia, una llama en Bolivia, ¿cómo iba a hacer? Era el mandato del Señor, lo tenía que cumplir, pero ahí se ve también la mano sobrenatural del Señor, porque dice el mismo versículo, dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, y más adelante, en el 9 y después en el 16, dice, de dos en dos llegaron a Noé, al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y en el 16 dice, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron tal como lo había ordenado Elohim. O sea que en realidad Noé lo único que tenía que hacer era abrir la puerta y esperar que llegaran, porque Yahweh era el que le estaba dando el mandato a los animales para que llegaran. Ese es otro acontecimiento que a mí me dejó pensando, porque uno siempre lee la Biblia y la lee hasta ahí, ¿no? Cuando dice, sí, y uno tiene el cuentito de la escuela dominical. Y sí, porque Noé juntó todos los bichitos, qué sé yo, pero uno ya desde chico como que no le cierra, va a decir, ¿cuántos animales? Y todos los animales del mundo. ¿Y cómo hizo? Dice también que, por ejemplo, el espacio del arca, entraban 400 vagones de tren adentro del arca, y que era similar al tamaño del Titanic. Así que no era una arca. Y que Noé había tardado 120 años aproximadamente en construir el arca. Dice también, por ejemplo, los estudiosos cristianos que esos 120 años, lo que tardó y en la manera que lo hizo Yahweh, fue para que con hechos, con lo que estaba haciendo, Noé les predicara a esos que estaban perdidos, a esos que estaban haciendo cualquier cosa con su vida. Incluso hasta los últimos 7 días, cuando le dice, bueno, subí al arca, y en 7 días despega, dicen los cristianos, por ejemplo, que fueron 7 días en que les dio la última oportunidad de arrepentirse. Pero, por ejemplo, la tradición judía dice que esos 7 días en realidad han sido 7 días de luto por la muerte de Matusalén. Que Matusalén se murió, ¿te acuerdas que vos lo viste, César? Se murió justo en el momento que se muere Matusalén, Yahweh le dice, bueno, subí al arca. Y después de 7 días se tiene que ir. Pero no encaja con la tradición judía porque en esos 7 días es cuando suben los animales. Entonces no puede estar haciendo luto y a la vez trabajando, se supone. Entonces es como para ir viendo y tomando en cuenta. Una cosa para tomar en cuenta, Fede, me parece, Sí. porque en Reina Valera, Sí. por ejemplo, en el 7:9 dice que de dos en dos entraron con Noé. ¿Y cómo dice la textual? Y la textual dice en el 7-9, de dos en dos llegaron a Noé. Claro, ahí te está diciendo que Claro, hay una diferencia. vinieron solos ya. Claro. Llegaron. Claro, que Ahí mismo llegaron. que entrar. Llegaron, claro. El 9 y después el 16 que te lo confirma. Sí. Claro. Entonces son hechos sobrenaturales, son cosas que uno va viendo, que para el lector de la Biblia, el lector asiduo, que a lo mejor ha nacido en el cristianismo,
lo toman como algo natural pero antiguo. Dicen, bueno, sí, en esa época se movía el Señor, en esa época había cosas sobrenaturales. Pero no tienen en cuenta que a lo mejor en todos estos 2000 años todavía se han producido cosas sobrenaturales. Dicen, por ejemplo, los estudiosos cristianos que los hechos de los apóstoles continuaron después hasta estos días, que siguen continuando, y que algunos se autodenominan como ellos los continuadores de los apóstoles y sus hechos, algunas iglesias por acá, otras por allá, ¿no es cierto? Pero bueno, es para pensar eso. Otra, en el 7:16, dice, bueno, los que llegaron macho y hembra, de toda carne, entraron tal como lo había ordenado Elohim, y Yahweh cerró por él. Y cuando dice, y Yahweh cerró por él, habla de Noé. O sea, cerró el arca por Noé. No fue Noé el que cerró la puerta del arca, sino el mismo Yahweh que fue y le cerró la puerta. ¿Cómo habrá sido eso? No sé. Bueno, gracias, que te vaya bien. No sé, pero es algo también sobrenatural para pensarlo. O sea, el mismísimo Dios vino y le cerró. La tradición judía dice que en el momento de que estaban subiendo los animales, y que fue en el momento cuando ya se empezaron a sentir los truenos y todo eso, cuando ya algunos de los habitantes ahí se empezaron a dar cuenta que todo lo que había venido hablando supuestamente Noé en esos 120 años, que le decía, el Señor me ha dicho que va a barrer con todo y todo, que no va a pasar nada, que vos estás loco, le habrán dicho. Y en ese momento, cuando van subiendo los animales y empiezan a ver eso, empiezan a ver los truenos, dice la tradición judía que muchos de los habitantes se volvieron locos y se querían colar. Entonces, por eso, dicen también ellos, es una cosa que viene de la Torah oral, ¿no es cierto?, de la tradición, que Yahweh envió leones, fieras, que custodiaban a los animales que iban subiendo y no dejaban entrar a esta gente perversa. ¿Por qué no las dejaban entrar? Les había caído la ficha, pero no se arrepentían. Por eso no las dejaban entrar. Y por eso fue Yahweh mismo el que cerró la puerta de él. Eso dice la tradición judía, ¿no? Es medio... para mirarlo también, para tenerlo como un dato, ¿no? Eso es más o menos lo que yo saqué de lo que veo como cosas sobrenaturales que pasan por ahí. No sé si ustedes han leído más seguido, no sé si ustedes por ahí a lo mejor han pensado si encuentran algo en esto que les llame la atención. A mí me llamaba la atención el hecho de haberlo leído tantas veces y pasado de largo, leerlo como un cuentito nada más, y empezar a ver esas cosas puntuales. Estaba Yahweh ahí, que se movía, que lo acompañó, que tenía una relación muy fluida con Noé, que lo cuidaba, que les dio la oportunidad, parece también, a esa gente que se arrepintiera, pero no se arrepintieron. Pero a la vez también tenemos que tener en cuenta eso, que a la vez esa familia, Yahweh estaba separando, estaba guardando la herencia genética. Entonces era medio complicado que también se subiera alguien ahí o que se sumara. Bueno. A ver, el 7.1, vamos de nuevo al 7.1. El 7.1 dice, y dijo Yahweh, y dijo Jehová, y dijo el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Y yo buscaba la palabra en hebreo, ¿no es cierto?, de justo, y es sadik, ya creo que lo hemos visto un montón de veces, sadik es justo. Y en el Strong sale como justo, también como premiar, también recto, verdad, derecho, inocente, justicia, justificar. Y el término justo se usa de la misma manera que con Job. Con Job se hablaba de alguien perfecto. En Deuteronomio 5.9, no sé si lo quieren buscar, habla de algo que es muy importante para contrastar. Porque cuando habla el Señor de la justicia
de Job y la justicia de Noé era una justicia que dice que emanaba de él hacia la familia de él. No quiere decir con esto que justificaba. No justificaba al otro porque nadie puede ser justificado. No se puede poner nadie, ¿no es cierto?, por otro para ser justificado, sino que todas las bendiciones de justicia que él recibía, las recibían también los que estaban cerca de él. Y eso es lo que pasaba con Job también. Entonces por eso mira, Deuteronomio 5, si alguien lo tiene por ahí rápido, a ver quién... No te inclinarás ante ella, ante las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Así como las maldiciones son visitadas, también las bendiciones. O sea, la bendición alcanza, la bendición del Señor alcanza a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Esto es lo que hablaba un poco cuando hablaba de justo de Noé, que él bendecía con su justicia a las generaciones que tenía más adelante, ¿no es cierto? Cosa que no encontraba en todos los otros, ¿no es cierto? No sé si querés aportar algo, César, que te veo medio... bueno. Inocente. Bueno, ya vimos un poquito, ¿no es cierto? Yo creo que lo hemos visto en los otros capítulos anteriores, por qué eligió Yahweh Noé, ¿no es cierto? Porque su linaje no estaba contaminado, o sea, su ADN no estaba contaminado, porque era obediente, ¿no es cierto? También. Era una persona que entendía, que había aprendido, quizá por la obediencia, y que hacía que él fuera bendecido, ¿no es cierto? El 6.8 dice, a ver, el 6.8 si lo tenés ahí, dice, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y en segunda de Pedro 2.7 y 8, no sé si lo tenés ahí, sí. Se libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Nosotros suponemos con esto, si esto le pasaba a Lot, lo mismo le estaba pasando a Noé. La historia esta no cuenta lo que él pasaba, pero suponemos que le pasaba lo mismo que a Lot. Imagínense en el mundo que estaba viviendo, en un mundo de violencia, de perdición moral, todo eso, y quizás él se afligía también por lo que estaba pasando. En el 7.2, ¿qué dice? Esto es algo medio que también lo podemos pasar por alto, porque dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y su hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. Y la pregunta sería, ¿cómo sabía Noé cuáles eran animales limpios y cuáles no? ¿Cómo sabía si todavía no tenía la ley mosaica? Todavía, o sea, Yahweh no les había enseñado, no les había dado ni las tablas ni la ley donde hablaba de los animales puros e impuros, ¿no es cierto? Los que se podían comer y los que no. Dicen también, esto lo encontré en algunos estudiosos cristianos, que a lo que se refería en realidad era no a los animales que se podían comer o no, sino a los animales que se podían usar para sacrificio y los cuales no. Ese era el conocimiento que tenían hoy, que había sido heredado desde la época de Abel, cuando ellos ofrecían sacrificio. Entonces esto lo toman, por ejemplo, los judíos para fundamentar la existencia de una Torah oral, que es la tradición. Y dice que de ahí aprendió, por tradición oral, de sus ancestros, de cuáles eran los animales que podían servir para los sacrificios. O sea, no se refiere en realidad a los animales que se podían comer o no, sino a los animales que se podían usar para sacrificio. Más allá de eso, no es el énfasis en realidad en la historia, porque si uno hila fino es complicado. Entonces, bueno, y sabía, no sabía cómo fue la tradición, y existía o no la tradición, es complicado. El énfasis en realidad estaba puesto en la salvación de los inocentes. ¿Y cuáles eran los inocentes en todo esto? Los animales.
animales. Entonces el énfasis está puesto en la salvación de los inocentes. Si nosotros vemos cuántos versículos repite de la entrada de los animales al arca, porque el énfasis está puesto en eso, ¿no es cierto? El 7:4 dice: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho sobre la faz de la tierra. Y el tema también es otra pregunta: ¿por qué dentro de 7 días? Es lo que yo les adelanto un poquito al principio. Unos dicen que es por el luto guardado por la muerte de Matusalén. Pero yo, por ejemplo, estuve buscando en una página que se llama Profecías en la Biblia, que cuentan ellos lo que les decía yo al principio, que fue el tiempo de gracia que les dio a esta gente que estaba ahí cercana para que se arrepintieran. No sé si tenés Mateo 24, Sí. que dice: pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el 39 dice: y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar. La tradición judía dice que algunos se dieron cuenta, que calculo que serían los que estaban más cercanos al arca. Entonces veían el arca, veían los truenos, veían los animales entrando. Entonces como que algo está pasando, entremos en el arca. Pero la mayoría no. La mayoría seguía su vida, haciendo ese estilo de vida que llevaban ellos, cada uno, ¿no es cierto? Y por eso vino el agua y se lo llevó a todos. En el 7:10, ¿qué dice? Sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. A los 7 días. Yo encontré, a ver si tengo por acá, una hojita con la cronología. Pero se me complicó. Yo creo que una persona que lo puede aclarar, por eso yo decía que a lo mejor podemos hacerlo este sábado y el otro sábado también. No sé si es muy borroso, Ari, para mirarlo, porque por ejemplo la cronología que tenemos del diluvio desde los cristianos habla de tiempo, ¿no es cierto?, en años, y algunos citan los meses, ¿no es cierto?, porque está la fecha del diluvio, y toman un calendario, pero los estudiosos judíos toman otro calendario. Y a la vez, dentro de los estudiosos judíos, hay 2 posturas más. Entonces se complica para seguir la cronología del diluvio. Por ejemplo, yo tengo en los estudiosos cristianos, dice que el diluvio comienza el día 17 del segundo mes, que sería como octubre, noviembre, del 2370 a.C. Dice, en la opinión de un tal Rabí Eliezer, el mundo fue creado en el mes de Tishrei. ¿No es cierto? Que yo tengo acá que el mes de Tishrei es el mes 7, pero que a la vez es el comienzo del año de ellos. Pero es el calendario que es el calendario actual, no el calendario que, por ejemplo, que encontró Michael Rood. Que se podría decir que a lo mejor es más certero. No sé si te parece, Ariel, que lo podemos ver el sábado que viene o más adelante, no sé cómo retomar esto, porque por lo menos es interesante para ver. Después dice, por 40 días y por 40 noches, entre noviembre y diciembre fueron eso, que en 2370 también. Bueno, y esa es la cronología, es más para verlo más en detalle, que no... Por lo menos para verlo más en detalle. Yo lo traje para tenerlo en cuenta, nada más. El 7 días, después dice, en el 7:10-11, que dice
que las fuentes del gran abismo reventaron. No sé si lo tenés al 7 días. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio, ¿qué dice? Vinieron sobre la tierra. El año 600 de la edad de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Perdón, acá hay una versión que dice: reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo. Sí. En este punto, por ejemplo, es lo que se basaron para empezar a investigar la gente que tiene la teoría eso, de que fue una inundación muy grande que vino producto del derretimiento del Polo Norte. Entonces dice que fue una inundación muy grande que inundó todo el Mar Negro y todas las costas y toda la llanura fértil que había cerca del Mar Negro, y que fue tan terrible porque al subir el nivel del mar rompió toda esa separación que había de tierra entre el Mar Negro y el mar, y vino con una potencia muy grande. Entonces dice que para esa época los habitantes de esa zona lo habrían visto quizás como un diluvio, porque veían que venía una masa muy grande de agua que barrió con todo y que pasó como una leyenda de generación en generación. Son cosas que yo le quería ver si las podemos ver, porque no, es tanto la información que hay. Si la pudiéramos ver, por ejemplo, el sábado que viene, está esa teoría, pero también empiezan a aparecer, junto con esa teoría, excavaciones que muestran en el Mar Negro hay una parte de la tierra que ellos, por ejemplo, cuando excavan metros y metros hacia abajo, se encuentran con no sé, todos los utensilios, con construcciones y cosas que van encontrando de acuerdo a la acumulación de tierra por el paso de los años, ¿no es cierto? Entonces van encontrando bueno, por ahí, para dar un ejemplo tirado del pelo, ¿no? Acá un arma, más abajo encontraron un arcabuz, más abajo qué sé yo, una ballesta, más abajo un arco y flecha, y más abajo el cuchillo solo, y abajo un instrumento de piedra, que va mostrando el progreso del tiempo, ¿no es cierto? Pero hay una parte en esas excavaciones que han encontrado que no hay nada en un lapso prolongado de tiempo, aproximadamente de 1000 años, que es lo que suponen ellos que se produjo en ese momento el diluvio. Entonces eso como que le contradice la teoría de la inundación, porque no está en el lugar donde está el Mar Negro. Y aparte el diluvio habla de un diluvio universal en toda la tierra, ¿no es cierto? Eso yo quería ver si, por eso yo, es mucha información, si la podemos ver el sábado que viene. Hay esa teoría, y aparte de ahí empiezan a aparecer en distintas civilizaciones, por ejemplo, muchas historias de diluvios. Hay, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que se llama, que es de los sumerios, donde cuenta una historia muy similar desde la creación de la Biblia, desde la creación del hombre en la Biblia, el diluvio y todo eso, ¿no es cierto? Pero el problema está, o sea, no problema, sino que llama la atención, que esta historia está, según lo que fecharon los científicos, ¿no es cierto?, ubicada 1000 años antes del relato de Noé, 1000 años antes. Uno, si lo ve desde ese punto de vista, le empieza a quitar valor a la historia de Noé, pero esto fue descubierto a mediados del siglo XIX, o sea, en el 1800 y pico. Y en esa época la forma de medir el tiempo no era muy exacto, hasta que llegó a principios del siglo XX, en el 1930 y pico, creo que fue cuando se descubre el uso del carbono 14, pero el mismo uso del carbono 14 tampoco le da una seguridad a las mediciones. Entonces, complicado en esa parte. Pero yo quería que lo viéramos para el sábado que viene, que hay, te encuentras, por ejemplo, con esa historia, te encuentras, por ejemplo, en el Corán, la historia también del diluvio, y en aproximadamente 200 culturas más, la misma historia.
el tema, lo que hace más veraz a la Biblia, son los descubrimientos que los mismos científicos ocultan, que han ido ocultando en el transcurso del tiempo. Y eso, bueno, yo quería que lo viéramos para el sábado que viene. No sé si lo podemos preparar, no sé. Porque es re interesante más esa parte. Pero para ir cerrando por lo menos esto, yo lo que quería que ustedes piensen es que Noé estaba viviendo, y esto lo escuché en el enlace que me pasaste, ¿cómo es que se llama el mexicano, Ariel? Sánchez. Sánchez, que él comentaba un poco y les hacía una pregunta a la gente, ahí le decía, en el tiempo de Noé se estaba viviendo en un tiempo muy violento, en un tiempo en que la gente vivía en una forma contraria a lo que Yahweh quería, a lo que el Señor enseñaba, ¿no es cierto? Y él les decía, ¿y ustedes cómo piensan que estamos viviendo ahora nosotros? ¿Cómo está la sociedad con los valores morales? Todos los días nosotros vemos en las noticias, en la información en general, cosas que 10 años para atrás no pasaban. Y cada día más aberrantes, por decirlo así. En todo, especialmente en lo moral. Y cuando habla el dolor del Señor en la época de Noé, él le dolía ver que el pensamiento del hombre era continuamente el mal, siempre el mal. O sea, era un pensamiento quizá, supongo yo, muy egoísta. O sea, primero yo, y veo qué obtengo yo del otro, si tengo una relación social con otro, qué puedo obtener del otro, qué tiene que yo puedo sacar del otro. Y bueno, si nosotros hacemos un paralelo con el tiempo actual, creo que estamos viendo algo muy parecido, ¿no? Este hermano Sánchez, que es muy interesante escucharlo, hablaba de que él piensa que estamos en los últimos tiempos. Hablamos un día con Cristian y él me decía, quizá, no sé, yo no lo vea, mis hijos, a lo mejor mis nietos, no sé. Uno no sabe. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa, quizá, hablábamos medio atemorizados, quizá nos toque a nosotros verlo, quizá nosotros pasemos por la tribulación, quizá nosotros pasemos por el tiempo del castigo del Señor, o quizá no. Pero que esto no tiene que ser un incentivo para nosotros para cambiar nuestra forma de vida, sino que el incentivo tiene que ser la enseñanza del Señor. En un momento nosotros quizá hablamos con Ariel y especulamos un montón de cosas, viendo videos, y decimos, me parece que estamos cerca. Si uno ve el escenario mundial, el escenario político mundial, pareciera que sí. Cómo se empiezan a ver las cosas, hay algunas profecías. Pero una marca importante fue cuando se quiso hacer la moneda única de Europa. Leía yo el otro día que es el euro. Claro. Que veía un documental que en el History 2 dan mucho de la Biblia y esas cosas. Sí. Y bueno, marcaba no sé en qué párrafo, porque yo desconozco, hablaba es como una señal, ¿no? Esto de Europa unirse bajo una misma moneda. Bueno, ahora se están retirando algunos países, ¿no? Pero era como una señal, bueno, y mostraba varias cosas, pasa que yo no tengo mucho entendimiento, conocimiento para poder discernir, pero ese hecho particular del euro era como algo que ya estaba escrito y mostraban, bueno, lo que significaba la Biblia y esto de la moneda del euro. Y bueno, y todo, ¿no? Las guerras, el tipo de guerras, in situ de las guerras. Los lugares donde están ocurriendo las guerras más importantes, en la Biblia dice, si los que conocen los mapas y demás, que tienen su razón de ser para esto que sigue la promesa, ¿no? Hay muchos datos en este tiempo que son para tener en cuenta, o sea, guerras hubo a lo largo de todo el tiempo de la humanidad, pero como en este tiempo nunca ha habido